Soy Sofía, tengo 29 años y estoy sentada en la última fila en la graduación del TEC de Monterrey de mi hermano Santiago. El contraste es marcado. Él con su título de una de las universidades más prestigiosas del país, yo con mi educación de un instituto tecnológico local. Toda mi vida, me han etiquetado como la tonta, mientras que Santiago era el genio. Hoy, mi padre anunciará que Santiago hereda todo, nuestra empresa de 1.000 millones de pesos, un Tesla y nuestra mansión en Polanco. Lo que nadie sabe es que un extraño está a punto de entregarme un sobre que lo cambiará todo. Antes de continuar mi historia, dime desde dónde estás viendo. Dale al botón de me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido subestimado como yo. Crecer en la familia Garza significaba privilegio, riqueza y expectativas imposibles. Nuestra extensa finca en Valle de Bravo, con sus jardines bien cuidados y su alberca infinita, era la envidia de muchos. Pero detrás de esas perfectas columnas blancas, se escondía una infancia marcada por la comparación constante y una sutil negligencia emocional. Mi padre, Carlos Garza, construyó Garzatech desde la nada hasta convertirla en un imperio de 1.000 millones de pesos. Un magnate tecnológico hecho a sí mismo con penetrantes ojos azules que podían desnudarte por completo. Con solo una mirada, exigía nada menos que la excelencia. Su historia de éxito era legendaria en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Hijo de un obrero de fábrica que programó su primer software en un pequeño apartamento, convirtió su mente brillante y su incansable ética de trabajo en una fortuna. Cada conversación en la cena terminaba girando en torno a los negocios, la innovación y el legado que estaba construyendo. Mi madre, Elena, una reina de belleza que se integró a la perfección en la alta sociedad de la Ciudad de México, complementaba su ambición con su obsesión por las apariencias. Sus días giraban en torno a galas benéficas, eventos sociales y el mantenimiento de nuestra imagen familiar. Su perfecto cabello rubio y sus inmaculados atuendos de diseñador eran una parte tan importante de su identidad como su talento para relacionarse con la gente adecuada. Para mi madre, la percepción lo era todo. Luego estaba Santiago, mi hermano, 4 años menor que yo, pero tratado como el príncipe heredero desde el momento en que pudo hablar. A los 3 años, completaba rompecabezas para niños del doble de su edad. A los 5, leía libros de capítulos y resolvía problemas de matemáticas que dejaban a mis padres radiantes de orgullo. Su inteligencia era innegable, y mis padres nunca me permitieron olvidarlo. Tenía 8 años cuando noté por primera vez la diferencia en cómo nos trataban. Había pasado semanas trabajando en un proyecto de ciencia sobre el ciclo del agua, creando cuidadosamente nubes con bolas de algodón y pintando un paisaje que mostraba la evaporación, la condensación y la precipitación. La noche antes de la entrega, lo exhibí con orgullo en la mesa del comedor. Mi padre lo miró brevemente. No está mal, Sofía, pero asegúrate de entender la ciencia real, no solo la parte artística. 2 horas más tarde, Santiago entró con un simple circuito que había construido con mi padre, haciendo que una pequeña bombilla se encendiera. Mi padre llamó a mi madre para presenciar este milagro. Mira esto, Elena. 4 años y ya entiende los circuitos eléctricos. Este niño va a cambiar el mundo algún día. Nadie volvió a mencionar mi proyecto. El patrón continuó durante toda la escuela primaria. Mis boletines de notas con 8 y ocasionales 7 eran recibidos con sonrisas forzadas y comentarios sobre la necesidad de esforzarme más. Santiago no traía a casa más que 10, a menudo con notas de los profesores sobre sus habilidades excepcionales. Cada nota perfecta se celebraba. Cada logro académico se conmemoraba. Lo que nadie se molestó en notar fue lo mucho que me esforzaba. Pasaba horas mirando páginas que parecían nadar ante mis ojos, las letras se mezclaban y reorganizaban solas sin importar cuánto me concentrara. Los problemas de matemáticas que parecían simples para otros me requerían el triple de esfuerzo para resolverlos. Pero cada vez que pedía ayuda, la respuesta era siempre alguna variación de, solo necesitas concentrarte más, Sofía. Mira con qué facilidad Santiago entiende estos conceptos. Para 6º grado, los roles en nuestra familia estaban firmemente establecidos. Santiago era el genio, el futuro de Garzatech. Yo era la decepción, la que simplemente no estaba a la altura. La brecha se hizo más pronunciada cuando entré a la secundaria.
Mi proyecto de la Feria de Ciencias de ese año era sobre ondas sonoras, y había pasado meses investigando y construyendo una demostración de cómo las diferentes frecuencias afectaban los patrones del agua. La noche antes de la feria, practiqué mi presentación para la familia. Mi padre miró su reloj repetidamente durante mi explicación. Cuando terminé, asintió distraídamente. Suena bastante interesante. Solo trata de no balbucear durante la presentación real. Ya sabes cómo te hace sonar eso. Luego Santiago, que ni siquiera estaba en la secundaria todavía, entró con un complejo programa de computadora que había escrito y que podía calcular números primos. Mi padre pasó las siguientes 2 horas sentado con él, discutiendo algoritmos y eficiencia, olvidándose por completo de mi feria de ciencias. Al día siguiente, mi madre no fue mejor. Sus preocupaciones se centraban en las apariencias en lugar de los logros. Sofía, realmente deberías hacer algo con tu pelo para la feria de ciencias, y ese atuendo no le hace ningún favor a tu figura. Las primeras impresiones importan. La única persona que parecía verme era doña Carmen, nuestra ama de llaves. Había estado con la familia desde antes de que yo naciera, y sus amables ojos no se perdían nada. Esa noche me encontró llorando en mi habitación. Tu proyecto es maravilloso, Sofía, dijo, sentándose a mi lado en la cama. Hay diferentes tipos de inteligencia que son valiosos en este mundo. Algún día lo verán. Me aferré a esas palabras a través de años de ser eclipsada, a través de cada comentario despectivo y cada celebración que se centraba en Santiago mientras yo permanecía en un segundo plano, sonriendo y aplaudiendo como se esperaba. La finca de Valle de Bravo se convirtió tanto en mi hogar como en mi prisión. Sus espaciosas habitaciones y sus caros muebles eran un recordatorio constante del privilegio que debería haberme hecho feliz, pero que en cambio me hacía sentir como una impostora en mi propia vida. Me refugié en los libros y el arte, encontrando mundos donde podía escapar de la constante sensación de insuficiencia. Cada foto familiar contaba la misma historia, mi padre de pie, alto y orgulloso, mi madre, elegante y serena, Santiago, al frente y en el centro con sus premios o su último logro, y yo, un poco al lado. La adición incómoda que nunca encajó del todo en la narrativa de éxito de los Garza. Los fines de semana eran los peores. Mi padre llevaba a Santiago a jugar al golf con socios comerciales o a la oficina para mostrarle el funcionamiento de Garzatech. Mi madre asistía a sus funciones sociales, ocasionalmente llevándome con ella, pero siempre presentando a Santiago como nuestro pequeño genio antes de mencionar rápidamente que yo también estaba allí. Para cuando llegué a la preparatoria, había aceptado mi lugar en la jerarquía familiar, la decepción silenciosa, la que nunca estaría a la altura del apellido Garza. Lo que no sabía entonces era que mi lucha tenía un nombre y que mi camino finalmente me llevaría a una revelación que sacudiría a nuestra familia hasta sus cimientos. Pero esa comprensión aún estaba a años de distancia, enterrada bajo capas de duda y el peso de nunca ser lo suficientemente buena. La preparatoria intensificó las disparidades en cómo Santiago y yo éramos tratados. Mientras yo luchaba en las clases regulares, Santiago ya estaba tomando cursos de nivel avanzado con solo 13 años, habiéndose saltado 2 grados debido a sus habilidades excepcionales. Mis padres nunca se cansaban de contarle a quien quisiera escuchar sobre su hijo prodigio. Yo trabajaba el doble que mis compañeros para obtener la mitad de los resultados. Noches enteras inclinadas sobre los libros de texto, fines de semana sacrificados para estudiar en lugar de socializar, todo para ganar 8 y ocasionales 9 que no recibían más que un asentimiento pasajero de mis padres. Mientras tanto, Santiago pasaba sin esfuerzo por material años más allá de su nivel de edad, obteniendo puntuaciones perfectas con aparentemente poco esfuerzo. El punto de quiebre llegó durante mi segundo año. Escuché una conversación que confirmó mis peores temores sobre cómo me veía mi padre. Era la noche de junta de padres de familia, y había olvidado mi chaqueta en el salón. Mientras me acercaba para recuperarla, escuché a mi padre hablar con mi profesora de literatura. Sofía siempre ha sido la decepción académica, dijo, su voz con ese familiar tono de resignación. Lo hemos intentado todo, pero simplemente no tiene la aptitud de los Garza. Al menos tenemos a Santiago para continuar con el legado familiar. Me quedé helada fuera de la puerta, con el corazón hecho 1000 pedazos. Una cosa era sospechar cómo se sentían, otra muy distinta, escucharlo dicho tan claramente. Recuperé mi chaqueta al día siguiente y nunca mencioné lo que había escuchado.
Ese mismo año, descubrí la fotografía. Mi profesora de arte, la profesora Beltrán, notó mi ojo para la composición y me animó a unirme al club de fotografía. Detrás del objetivo, encontré un mundo donde mi dislexia no importaba. Un mundo donde podía expresarme sin luchar con palabras o números. Por primera vez, sobresalí en algo. Cuando les mostré a mis padres mis fotografías que habían sido seleccionadas para la exposición de arte de la escuela, mi madre inclinó la cabeza y dijo: «Es un pasatiempo agradable, querida, pero no dejes que te distraiga de tus estudios académicos». Mi padre apenas las miró. El mundo real funciona con tecnología y perspicacia para los negocios, Sofía. No con pasatiempos artísticos. Su desdén dolió, pero me había acostumbrado al dolor. Continué tomando fotografías, encontrando consuelo en capturar momentos de belleza y verdad que mis padres no podían disminuir. Fue a través del club de fotografía que conocí a Daniela, quien se convirtió en mi primera verdadera amiga. Alta, con un salvaje cabello rizado y una risa contagiosa. Ella me vio, realmente me vio, de una manera que nadie en mi vida lo había hecho. «Esto es increíble, Sofía», dijo la primera vez que vio mi trabajo. «Tienes un don para encontrar la belleza en lugares inesperados». Sus palabras fueron un bálsamo para mi espíritu herido. Con Daniela, podía ser simplemente yo misma. Sin expectativas, sin comparaciones, sin decepción. Mi 16º cumpleaños cristalizó mi lugar en la familia. Mi madre había prometido una pequeña cena de celebración. Invité solo a Daniela, no queriendo llamar la atención sobre mi falta de otros amigos cercanos. El día anterior, Santiago ganó un prestigioso Premio Nacional de Ciencias. Mis padres planearon de inmediato una elaborada celebración para él, casualmente el mismo día de mi cena de cumpleaños. Me senté en un extremo de nuestra larga mesa de comedor con Daniela mientras 20 de los amigos y socios comerciales de mis padres adulaban a Santiago en el otro extremo. Mi pastel de cumpleaños fue traído como una ocurrencia tardía, la mayoría de las velas ya derretidas en el glaseado porque todos estaban demasiado ocupados escuchando a Santiago explicar su proyecto premiado. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo mi madre distraídamente antes de volverse hacia Santiago y sus admiradores. Más tarde esa noche, Daniela me abrazó fuertemente antes de irse. «Te mereces mucho más, Sofía». Fue durante mi penúltimo año que la profesora Castillo, mi orientadora vocacional, sugirió por primera vez que podría tener una discapacidad de aprendizaje. Había notado patrones en mis dificultades académicas que parecían contradecir mi evidente inteligencia. «¿Alguna vez te han hecho pruebas de dislexia?», preguntó durante una de nuestras reuniones. Cuando mencioné la posibilidad a mis padres, la descartaron de inmediato. «La familia Garza no tiene discapacidades de aprendizaje», dijo mi madre con firmeza. «Simplemente necesitas esforzarte más diligentemente». Mi padre fue aún más despectivo. «Eso es solo una excusa para no trabajar lo suficiente. Si pusieras el esfuerzo que pone Santiago, verías mejores resultados». No dispuesta a dejarlo pasar, hablé con mi profesor de español, el profesor Díaz, que me había mostrado amabilidad y paciencia. Sin decírselo a mis padres, me ayudó a desarrollar estrategias para sortear lo que ambos sospechábamos que era dislexia. Con su guía, mis notas mejoraron ligeramente, aunque la mejora pasó en gran medida desapercibida en casa. La confirmación definitiva de mi estatus secundario llegó cuando Santiago, con solo 16 años, fue aceptado anticipadamente en el TEC de Monterrey. Mis padres organizaron una fiesta extravagante con más de 100 invitados. Mi padre pronunció un discurso sobre el legado de excelencia de los Garza continuando en la próxima generación, mientras mi madre se secaba las lágrimas de orgullo. Yo estaba en un segundo plano, la hermana hermosa, sonriendo y felicitando a Santiago mientras me sentía cada vez más invisible. Mi propia graduación de la preparatoria, 4 meses después, fue tratada como un evento menor. Mi padre tenía una importante reunión de negocios esa mañana y llegó justo cuando la ceremonia estaba terminando. Mi madre asistió, pero pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono coordinando detalles para una gala benéfica que presidía. No hubo fiesta, solo una cena tranquila en casa, donde la conversación rápidamente se centró en el próximo primer año de Santiago en el TEC. Ese verano, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Anuncié que me mudaría y asistiría al instituto tecnológico local.
El tecnológico local, repitió mi madre, su voz goteando desdén. ¿Pero qué pensará la gente? Mi padre suspiró profundamente. Si eso es lo mejor que puedes lograr, supongo que tenemos que aceptarlo. No todo el mundo puede ser material del TEC de Monterrey. Las palabras dolieron, pero me mantuve firme. Con el dinero ahorrado de un trabajo a tiempo parcial en un estudio de fotografía local, alquilé un pequeño apartamento cerca del instituto. Era diminuto, con espacio suficiente para una cama, un escritorio y mi equipo de fotografía, pero era mío. Un espacio donde no me recordaban constantemente mi insuficiencia. El día que me mudé, doña Carmen me abrazó fuertemente. A veces necesitas irte para encontrarte a ti misma, susurró. Estoy orgullosa de ti, Sofía. Sus palabras me dieron fuerza mientras me embarcaba en un nuevo capítulo, decidida a definirme en mis propios términos, lejos de la sombra de las expectativas de los Garza. El Instituto Tecnológico se convirtió en mi inesperada salvación. Durante mi primer semestre, un perspicaz profesor de literatura me sugirió que me hiciera pruebas formales de discapacidades de aprendizaje. Los resultados confirmaron lo que la profesora Castillo había sospechado años antes: tenía dislexia de moderada a severa. Lejos de sentirme devastada por el diagnóstico, sentí una abrumadora sensación de alivio. Mis luchas tenían un nombre. No era estúpida, ni perezosa, ni decepcionante. Mi cerebro simplemente procesaba la información de manera diferente. Con las adaptaciones adecuadas, como tiempo extendido para los exámenes, software de texto a voz y métodos de evaluación alternativos, comencé a prosperar académicamente por primera vez en mi vida. Ojalá pudiera decir que compartí inmediatamente esta revelación con mi familia, pero años de desdén y menosprecio me habían enseñado a ser cautelosa. En cambio, me guardé mi diagnóstico y mi recién descubierto éxito académico para mí. Una victoria privada que nadie podía disminuir con comparaciones con Santiago. Fue durante mi segundo año que conocí a la profesora Amanda Torres, quien cambiaría la trayectoria de mi vida. Alta e imponente, con mechones plateados en su cabello oscuro, enseñaba ciencias de la computación con una pasión que hacía accesibles incluso los conceptos más complejos. Un día, después de clase, me llamó a su escritorio. «Tienes una forma única de abordar los problemas, Sofía», dijo, mostrándome mi última tarea. «Mientras que la mayoría de los estudiantes siguen los algoritmos estándar, tú encuentras constantemente soluciones creativas. Esa es una habilidad rara y valiosa». Para alguien a quien le habían dicho toda su vida que era la decepción, escuchar que poseía algo raro y valioso fue como agua en el desierto. La profesora Torres me invitó a unirme a un pequeño grupo de investigación que ella tutelaba, y acepté de inmediato. Bajo su guía, me introduje en la codificación y la tecnología en mis propios términos, sin la presión de las expectativas familiares o las inevitables comparaciones con Santiago. Para mi sorpresa, descubrí un talento natural para ello. Mi dislexia, que había sido un gran obstáculo en los entornos académicos tradicionales, me dio una perspectiva diferente sobre el reconocimiento de patrones y la resolución de problemas que resultó ventajosa en la programación. Mi pensamiento no lineal me ayudó a visualizar soluciones que otros pasaban por alto, y la profesora Torres me animó a desarrollar esta fortaleza. Me presentó varias tecnologías de asistencia para personas con discapacidades de aprendizaje, y me sorprendió lo inadecuadas que eran muchas de ellas. La mayoría habían sido diseñadas por personas que no entendían realmente los desafíos que intentaban abordar. Fue entonces cuando la idea echó raíces por primera vez. ¿Y si pudiera crear algo mejor? Algo que realmente entendiera y abordara las necesidades de personas como yo. Comencé a pasar cada momento libre en el laboratorio de computación, aprendiendo por mi cuenta lenguajes de programación adicionales y estudiando diseño de experiencia de usuario. Noches, fines de semana, vacaciones, todo dedicado a mi creciente proyecto. Empecé poco a poco, creando una simple extensión de navegador que ajustaba la visualización del texto para facilitar la lectura a los usuarios disléxicos. Cuando se la mostré a la profesora Torres, sus ojos se iluminaron. «Esto tiene un potencial real, Sofía. ¿Has pensado en expandirlo?» Su aliento era todo lo que necesitaba. Durante los meses siguientes, mi proyecto se convirtió en una plataforma de software de accesibilidad integral diseñada específicamente para personas con discapacidades de aprendizaje. Lo llamé Lector Fénix,
por el ave mítica que renace de sus cenizas, al igual que yo renacía de las cenizas de mi antigua autopercepción. Durante todo este tiempo, mantuve un contacto mínimo con mi familia. Las cenas ocasionales de vacaciones y los eventos familiares obligatorios eran ejercicios de contención mientras escuchaba relatos detallados de los triunfos de Santiago en el TEC. Estaba haciendo una doble especialización en ciencias de la computación y negocios, haciendo prácticas en importantes empresas de tecnología durante los veranos y siendo preparado para finalmente hacerse cargo de Garzatech. Durante una cena de Navidad particularmente dolorosa, mi padre le regaló a Santiago un Tesla nuevo. Esto es solo una muestra de lo que te espera una vez que te gradúes y te unas a la empresa, dijo con orgullo. Mi regalo fue una tarjeta de regalo de 4,000 pesos para una tienda departamental. La disparidad podría haberme aplastado una vez, pero ahora estaba construyendo algo propio, algo que me daba un propósito más allá de buscar la aprobación de mis padres. El punto de inflexión llegó en una pequeña exhibición de tecnología organizada por el instituto. Había inscrito a Lector Fénix y, para mi sorpresa, atrajo la atención. Un asistente en particular, un hombre alto de ojos amables y un comportamiento reflexivo, pasó casi una hora haciéndome preguntas detalladas sobre el software, sus capacidades y mi visión para su futuro. Su nombre era Sebastián Ríos, y se presentó como un capitalista de riesgo interesado en la tecnología de accesibilidad. Cuando me entregó su tarjeta de visita, casi se me cae. Inversiones Ríos era una de las firmas de capital de riesgo más respetadas de la industria tecnológica del país, conocida por respaldar startups innovadoras que se convertían en líderes de la industria. Tu software tiene un potencial tremendo, dijo. ¿Estarías interesada en discutirlo más a fondo? Esa reunión llevó a varias más. Sebastián se convirtió no solo en un inversor potencial, sino también en un mentor, guiándome a través de las complejidades de convertir mi proyecto en un negocio viable. Bajo su consejo, seguí desarrollando el software mientras completaba mi título técnico. Me encantaría presentarte a algunos inversores potenciales, dijo Sebastián después de revisar mi último prototipo. Pero querrán saber a quién están respaldando. Tu historia, tu conexión personal con esta tecnología, es una parte poderosa de su atractivo. Dudé. La idea de exponerme, de atraer potencialmente una atención que pudiera llegar a mi familia, me hacía sentir profundamente incómoda. No estaba lista para esa confrontación, para el inevitable desdén hacia mi logro. ¿Y si uso un seudónimo?, sugerí. Solo hasta que el producto esté lo suficientemente establecido como para hablar por sí mismo. Sebastián lo consideró. Es inusual, pero no inaudito. Algunos fundadores prefieren permanecer en el anonimato inicialmente. ¿Qué tenías en mente? SL. Serrano, dije después de un momento de reflexión. Serrano había sido el apellido de soltera de mi abuela materna, una de las pocas conexiones familiares que aún apreciaba. De acuerdo, SL. Serrano por ahora, aceptó Sebastián. Pero eventualmente, tendrás que salir a la luz. Con la guía de Sebastián, me preparé para presentar Lector Fénix a un grupo de inversores. La noche antes de la presentación, recibí un mensaje de texto de Santiago. Lo suficientemente raro como para ser notable, papá me dio hoy el puesto de ejecutivo junior en Garzatech. Ojalá hubieras estado aquí. Te echo de menos. Me quedé mirando el mensaje, una compleja mezcla de emociones se arremolinaba dentro de mí. Una parte de mí estaba feliz por Santiago, que nunca había sido más que amable conmigo a pesar del trato diferencial de nuestros padres. Otra parte dolía con el familiar dolor de la exclusión. Y una nueva parte, una que se hacía más fuerte cada día, susurraba que pronto, muy pronto, tendría logros propios que celebrar. Al día siguiente, mi presentación a los inversores fue un éxito rotundo. Lector Fénix recibió una financiación inicial de 30 millones de pesos, suficiente para establecer Software Fénix como una startup legítima y contratar a un pequeño equipo de desarrolladores para ayudar a refinar el producto. Durante este periodo, mantuve mi anonimato como SL. Serrano, comunicándome con mi equipo de forma remota y dejando que Sebastián fuera la cara pública de la empresa cuando fuera necesario. Mientras mi vida profesional florecía en secreto, las reuniones familiares continuaban siendo ejercicios de invisibilidad. Justo antes del lanzamiento oficial de Lector Fénix, el software ganó un prestigioso premio a la innovación. La creadora anónima, SL.
Serrano, se convirtió en objeto de especulación en la industria. ¿Quién era esta misteriosa desarrolladora que había creado un software de accesibilidad tan innovador? Mientras veía la cobertura desde mi apartamento, sentí una oleada de validación. Mi trabajo, nacido de mis propias luchas y perseverancia, estaba siendo reconocido por sus propios méritos. Sin apellido familiar, sin conexiones, solo pura innovación y determinación. La siguiente vez que vi a mi familia en Navidad, me senté en silencio mientras mi padre y Santiago discutían las estrategias comerciales de Garzatech. Mi madre preguntó por mi pequeño pasatiempo de fotografía, habiendo olvidado aparentemente que me había graduado con un título en Ciencias de la Computación. Estoy trabajando en un proyecto, dije vagamente. Algo en lo que creo. Mi padre asintió distraídamente. Eso está bien, querida. Santiago, cuéntanos más sobre la nueva estrategia de adquisición de clientes que estás proponiendo. Sonreí mirando mi ensalada de manzana, guardando mi secreto celosamente. Pronto, muy pronto, no podrían ignorarme tan fácilmente. Después de asegurar la financiación inicial, establecí formalmente Software Phoenix S.A. de CB. Conmigo como única propietaria, operando bajo el seudónimo S.L. Serrano. Sebastián me conectó con su red de contactos de la industria tecnológica, muchos de los cuales quedaron impresionados tanto por el software como por la misteriosa narrativa de la fundadora que habíamos creado. Con dinero en el banco y un equipo creciente de talentosos desarrolladores trabajando de forma remota, Lector Phoenix evolucionó de una simple extensión de navegador a un completo conjunto de herramientas de accesibilidad. Nos expandimos más allá de la dislexia para abordar múltiples diferencias de aprendizaje, creando soluciones personalizables que podían adaptarse a las necesidades individuales. Para mantener mi anonimato, instalé una oficina privada en un espacio de coworking al otro lado de la ciudad de mi apartamento. Mi equipo creía que yo era simplemente una persona reservada que prefería trabajar de forma independiente, sin darse cuenta de que S.L. Serrano escondía una historia mucho más personal. A los 18 meses de su lanzamiento, Software Phoenix ya no era solo una startup prometedora. Importantes instituciones educativas comenzaron a adoptar nuestra plataforma, seguidas por clientes corporativos que reconocieron el valor de hacer sus sistemas más accesibles. Los ingresos crecieron exponencialmente, y de repente me encontré al frente de una empresa multimillonaria que estaba cambiando vidas. Cada correo electrónico de éxito de los usuarios reforzaba que estaba en el camino correcto. Llegaban mensajes de estudiantes que finalmente podían leer sin dificultad. Profesionales que ya no tenían que ocultar sus diferencias de aprendizaje. Padres agradecidos de que sus hijos tuvieran herramientas que yo nunca tuve. Gracias por devolverme la confianza, escribió un usuario. Por primera vez en mi vida, no me siento estúpido. Esas palabras resonaron profundamente. Imprimí ese correo electrónico y lo mantuve colgado sobre mi escritorio como un recordatorio de por qué Phoenix importaba. A medida que Software Phoenix crecía, reinvertía la mayoría de las ganancias en investigación y desarrollo. Decididos a mantenernos a la vanguardia de la tecnología de accesibilidad, nos expandimos a aplicaciones móviles, aprendizaje asistido por inteligencia artificial e incluso comenzamos a desarrollar hardware diseñado específicamente para usuarios con diversas diferencias de aprendizaje. 3 años después del lanzamiento, Software Phoenix estaba valorada en más de 4.000 millones de pesos. Las publicaciones de negocios comenzaron a especular sobre la identidad de la solitaria fundadora. ¿Quién era S.L. Serrano? ¿Y por qué permanecía en la sombra mientras su empresa transformaba el panorama de la accesibilidad? La ironía de mi situación se hizo aún más pronunciada cuando Garzatech, la empresa de mi padre, comenzó a perder cuota de mercado frente a firmas más nuevas e innovadoras, incluida Phoenix. Su división de software educativo, que alguna vez fue líder del mercado, se vio particularmente afectada por nuestras características de accesibilidad superiores. Durante una rara cena familiar, escuché a mi padre quejarse de la cambiante dinámica del mercado. Estas empresas emergentes con sus nuevas y llamativas características están devorando nuestro negocio principal, se quejó. Especialmente ese Software Phoenix con sus tonterías de accesibilidad. ¿Qué hay de malo en hacer el software más accesible?, pregunté, manteniendo mi voz casual mientras mi corazón se aceleraba. Mi padre hizo un gesto de desdén. Es un mercado de nicho que no vale los costos de desarrollo para una base de usuarios tan pequeña. Santiago,
para su crédito, no estuvo de acuerdo. En realidad, papá, creo que Phoenix está en lo cierto. Las discapacidades de aprendizaje afectan a un porcentaje significativo de la población. Hacer la tecnología más accesible no es solo buena ética, es un buen negocio. Mi padre se burló. Bueno, cuando te hagas cargo de la empresa, puedes malgastar recursos en eso si quieres. Hablando de eso, Santiago se gradúa en 3 meses. Deberíamos empezar a planificar la celebración. Y así, de repente, volví a ser invisible. A medida que se acercaba la graduación de Santiago del TEC, la presión de mis inversores para que me revelara como SL Serrano se intensificó. Phoenix se preparaba para el lanzamiento de un nuevo producto importante, y mi continuo anonimato se estaba convirtiendo en un inconveniente en lugar de una ventaja. Sebastián me llamó a su oficina para una conversación seria. Sofía, es hora, dijo suavemente. Phoenix ha superado la narrativa de la fundadora misteriosa. La empresa necesita una cara, una historia, una líder que pueda estar en el centro de atención. Lo sé, admití. Yo también he estado pensando en ello. ¿Puedo preguntar qué te detiene? ¿Es solo por la privacidad o hay algo más? Dudé, y luego decidí confiarle toda la verdad. Le conté cómo crecí siendo la decepción, cómo me etiquetaron como la tonta mientras Santiago era el genio, le conté años de desdén y menosprecio. Sebastián escuchó sin interrumpir, con una expresión pensativa. Así que tu familia no tiene idea de que fundaste Phoenix, de que eres SL Serrano. ¿Ninguna? ¿Creen que tengo algún trabajo vago en soporte técnico o algo así? Nunca piden detalles. ¿Y la graduación de Santiago? Me han invitado. Mi padre planea hacer un gran anuncio sobre el futuro de Santiago y el legado familiar. Sebastián se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Sofía, no creo en las coincidencias. El momento de esto, la graduación de Santiago y nuestra necesidad de revelarte como la fundadora de Phoenix, parece significativo. Quizás el universo te está ofreciendo una oportunidad. ¿Para qué? Para cerrar un ciclo, para reivindicarte, para ser vista finalmente. El pensamiento me aterrorizó y me emocionó a partes iguales. No estoy sugiriendo que hagas esto por venganza, continuó Sebastián. La venganza es vacía, pero hay poder en mantenerse firme en tu verdad, en no esconder más tu luz. Consideré sus palabras cuidadosamente. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Sebastián sonrió. Tengo algunas ideas, pero primero necesito saber si estás lista para decirle al mundo, y a tu familia, quién eres realmente. Después de un largo momento, asentí. Sí, creo que es hora. Durante las siguientes semanas, mientras se acercaba la graduación de Santiago, Sebastián y yo nos preparamos para lo que llamamos la Operación Revelación Phoenix. Se redactaron documentos legales. Se prepararon comunicados de prensa. Se desarrolló una estrategia de comunicación integral. La semana antes de la graduación, recibí una invitación formal para la cena de celebración de la graduación de Santiago. Mi padre había alquilado un restaurante de lujo entero para la ocasión. La invitación mencionaba un anuncio especial sobre el futuro de Garzatech. Momento perfecto, dijo Sebastián cuando se la mostré. ¿Estás lista? Respiré hondo. Tan lista como puedo estarlo. El día antes de la graduación, Software Phoenix presentó la documentación para un movimiento empresarial significativo, uno que permanecería confidencial hasta el día siguiente. Mientras hacía la maleta para el viaje a Monterrey, me encontré sorprendentemente tranquila. Después de años de esconderme en las sombras, de menospreciarme para evitar la desaprobación, finalmente estaba lista para salir a la luz. Pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentaría como mi auténtico yo, no como la decepción o la hija invisible, sino como Sofía Garza, fundadora y CEO de Software Phoenix. Sebastián preparó un sobre especial que contenía documentos que lo cambiarían todo. Sus palabras de despedida me acompañaron mientras subía a mi vuelo a Monterrey. Recuerda, Sofía, mañana no se trata de demostrarles que estaban equivocados. Se trata de demostrar que tú tenías razón. El campus del TEC de Monterrey florecía de promesas el día de la graduación de Santiago.
Flores de colores adornaban los caminos entre edificios modernos, y familias orgullosas se reunían en grupos, tomando fotos y compartiendo felicitaciones. Llegué sola, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul marino que había seleccionado cuidadosamente para la ocasión. Este día sería memorable por razones que nadie podría anticipar. Al ver a mis padres cerca de la entrada del auditorio, respiré hondo y me acerqué. Mi madre me vio primero, su sonrisa social practicada cambió ligeramente mientras evaluaba mi apariencia. «Sofía, lo lograste», dijo, dándome un beso al aire cerca de mi mejilla. «Ese vestido es bastante favorecedor. Oculta bien tus áreas problemáticas». Algunas cosas nunca cambiaban. Mi padre me reconoció con un breve asentimiento antes de volver inmediatamente a una conversación con uno de los profesores de Santiago sobre las últimas innovaciones tecnológicas. Estaba acostumbrada a esta rutina, el reconocimiento educado seguido de un despido inmediato. Encontramos nuestros asientos para la ceremonia, mis padres en la sección familiar reservada cerca del frente, mientras que a mí me sentaron varias filas detrás de ellos. Incluso en la disposición de los asientos, la jerarquía era clara. Mientras esperaba que comenzara la ceremonia, escuché fragmentos de las conversaciones de mis padres con otras familias prestigiosas. «Nuestro Santiago se gradúa con mención honorífica», informó mi madre a otra mujer elegantemente vestida. «Ya le han ofrecido puestos ejecutivos en varias grandes empresas de tecnología, pero por supuesto se unirá a Garzatech. El legado familiar, ya sabes». La mujer asintió con aprecio. «¿Y tu hija?», preguntó, mirando hacia mi dirección. La sonrisa de mi madre se tensó casi imperceptiblemente. «Sofía está encontrando su camino. No todo el mundo tiene los dones de Santiago». El familiar pinchazo había perdido gran parte de su poder. Hoy, apenas lo noté. La ceremonia en sí fue predeciblemente larga, llena de discursos sobre futuros brillantes y potencial para cambiar el mundo. Cuando llamaron el nombre de Santiago, mis padres se pusieron de pie y aplaudieron con entusiasmo. Yo también aplaudí, genuinamente orgullosa del logro de mi hermano a pesar de todo lo demás. Santiago se veía guapo con su toga y birrete, su paso seguro al cruzar el escenario hablaba de su comodidad en este mundo de logros académicos. Al aceptar su diploma, recorrió la audiencia con la mirada, al encontrarme, me dedicó una pequeña sonrisa y un asentimiento privados. Ese breve reconocimiento significó más de lo que él podría saber. Después de la ceremonia, el contingente de los Garza se trasladó a El Mirador, un exclusivo restaurante que mi padre había reservado por completo para la celebración de la graduación de Santiago. Candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre manteles de lino blanco, y los meseros se movían eficientemente entre las mesas, sirviendo champaña a los aproximadamente 50 invitados que mi padre había considerado dignos de la invitación. Me sentaron en una mesa cerca de la parte de atrás, lejos de la mesa principal de la familia donde Santiago se sentaba, flanqueado por nuestros padres y varios socios comerciales importantes. La disposición de los asientos era otro recordatorio más de mi estatus periférico en la narrativa familiar. A mitad de la comida, mi padre se levantó y golpeó su copa para llamar la atención. La sala se fue calmando gradualmente mientras se preparaba para hacer su anuncio. Mi madre sonreía a su lado, mientras que Santiago parecía algo incómodo, moviéndose ligeramente en su asiento. «Hoy celebramos no solo un logro académico, sino un hito en el legado Garza», comenzó mi padre, su voz llevando la autoridad de un hombre acostumbrado a mandar la atención. «Hace 25 años, fundé Garzatech con la visión de transformar el panorama digital. Hoy esa visión se ha hecho realidad de maneras que nunca podría haber imaginado». Hizo una pausa, examinando la sala con satisfacción. «Pero todo fundador debe considerar el futuro. ¿Quién llevará la antorcha cuando yo me haga a un lado? ¿Quién posee la brillantez, el impulso, el espíritu Garza necesario para llevar nuestra empresa a alturas aún mayores?» La pregunta era retórica. Todos sabían lo que venía. Me enorgullece inmensamente anunciar que Santiago se unirá a Garzatech como vicepresidente ejecutivo con un camino claro para asumir el rol de director general en 5 años. Los aplausos estallaron en la sala. Santiago sonrió modestamente, aunque noté cierta tensión alrededor de sus ojos. Mi padre levantó la mano, indicando que tenía más que decir. «Pero eso no es todo.
Para asegurar que Santiago tenga todo lo que necesita para tener éxito, hoy le regalo lo siguiente: el 25% de la propiedad de Garza Tech, actualmente valorada en aproximadamente 1.000 millones de pesos. Murmullos de aprecio recorrieron la multitud. Además, continuó mi padre, un Tesla Model S nuevo, totalmente personalizado a sus especificaciones. Más asentimientos de aprobación. Y finalmente, nuestra propiedad familiar en Polanco, recientemente tasada en 320 millones de pesos, será transferida a nombre de Santiago cuando me jubile. El anuncio fue recibido con un aplauso entusiasta. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo monogramado, la viva imagen del orgullo maternal. Casi como una ocurrencia tardía, mi padre añadió, y, por supuesto, Sofía recibirá un modesto fideicomiso para asegurar su continuo bienestar. Unos pocos invitados miraron en mi dirección, con expresiones que iban desde la lástima hasta el desinterés. Mantuve una expresión neutral, bebiendo mi agua y esperando. Mi padre levantó su copa en un brindis. Por Santiago Garza, el futuro de nuestro legado familiar. Todos se pusieron de pie, con las copas en alto, repitiendo el sentimiento. Yo también me levanté, con la copa en la mano. Mi expresión no revelaba nada de las emociones que se agitaban bajo la superficie. Mientras la comida continuaba, socios comerciales y amigos de la familia se detenían en la mesa de Santiago para ofrecer felicitaciones y discutir futuras oportunidades. Nadie se acercó a mi mesa. Yo era, como siempre, una nota al pie en la historia de los Garza. Mi madre se abrió paso por la sala, aceptando felicitaciones, como si el logro de Santiago fuera principalmente suyo. Se detuvo brevemente en mi mesa. Prueba el pastel de chocolate, querida, aunque quizás solo media porción para ti, sugirió, su mirada recorriendo críticamente mi figura antes de pasar a invitados más importantes. Mi padre permaneció cerca de Santiago, presentándolo a contactos influyentes y delineando su visión para el futuro de Garzatech. Capté fragmentos de sus conversaciones, planes de expansión, nuevas líneas de productos, estrategias para recuperar la cuota de mercado perdida ante competidores más innovadores como Software Phoenix. La ironía era casi demasiado perfecta. Santiago parecía cada vez más incómodo a medida que avanzaba la noche, su sonrisa se volvía más forzada con cada presentación y expectativa que se le imponía. En un momento, nuestras miradas se encontraron a través de la sala, y vi algo parecido a una disculpa en su mirada. Mientras se servía el postre, la puerta del restaurante se abrió y entró Sebastián Ríos. Alto y distinguido con un traje perfectamente entallado, llamó la atención sin esfuerzo. Mi padre lo notó de inmediato, su expresión registrando sorpresa seguida de un agudo interés. La reputación de Sebastián Ríos en el mundo de los negocios lo convertía en un valioso contacto potencial. Observé cómo Sebastián intercambiaba breves cortesías con algunos invitados antes de dirigirse directamente hacia mi mesa. Mi padre siguió su movimiento, la confusión era evidente cuando Sebastián pasó por alto la mesa principal de la familia y se dirigió directamente hacia mí. Sebastián, dije en voz baja cuando llegó a mi lado. Justo a tiempo. Él sonrió cálidamente. No me perdería esto por nada del mundo. Con cuidado deliberado, sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo puso en mis manos. Es hora de decirles quién eres realmente, dijo lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Las conversaciones a nuestro alrededor se atenuaron a medida que la curiosidad se extendía por la sala. Mi padre se medio levantó de su asiento, claramente perplejo por este desarrollo inesperado en su evento cuidadosamente orquestado. Abrí el sobre con manos firmes, aunque mi corazón se aceleraba en mi pecho. El momento que tanto había temido y anhelado había llegado. Años de desdén, de ser la hija invisible, la decepción, me habían llevado a este preciso instante. Mientras sacaba los documentos del sobre, Sebastián me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Respiré hondo, luego me levanté, girando para enfrentar a la sala, para enfrentar a mi familia, para enfrentar mi verdad. Con el sobre en la mano, caminé lentamente hacia la mesa principal donde estaba sentada mi familia. La sala se había vuelto anormalmente silenciosa, todos los ojos seguían mi movimiento inesperado. La expresión de mi padre cambió de confusión a molestia por esta interrupción de su noche cuidadosamente orquestada. Sofía, este no es el momento oportuno, comenzó, su tono con esa familiar nota de desdén. Me detuve directamente frente a él,
con Sebastián como una presencia de apoyo justo detrás de mí. En realidad, padre, creo que este es exactamente el momento. Algo en mi voz, una nueva confianza quizás, captó su atención. Se calló, mirándome con cautela. ¿Sabes qué es Software Phoenix?, pregunté, mi voz clara y firme. Mi padre frunció el ceño. Por supuesto que lo sé. Son uno de nuestros principales competidores en el mercado de software educativo. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Puse el sobre la mesa. Todo, en realidad. Con movimientos deliberados, saqué los documentos y los extendí para que los viera. Actas constitutivas, estados financieros, comunicados de prensa preparados para el anuncio de mañana. Mi nombre es Sofía Garza, dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Pero en el mundo de los negocios, soy más conocida como S.L. Serrano, fundadora y directora general de Software Phoenix. El silencio que siguió fue absoluto. La copa de champaña de mi madre se congeló a medio camino de sus labios. Los ojos de Santiago se abrieron de par en par. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Mi padre miró los documentos, luego a mí, la incredulidad grabada en cada línea de su rostro. Eso es imposible, dijo finalmente. Software Phoenix está valorada en 4.240 millones de pesos según la valoración de ayer, terminé por él. Más de 4 veces el valor de Garzatech. Casi podía verlo procesar esta información, su mente de hombre de negocios calculando las implicaciones incluso mientras luchaba con el concepto de que su hija decepcionante pudiera haber logrado esto. ¿Esperas que creamos que tú, que apenas podías aprobar matemáticas básicas, creaste una de las empresas de software más innovadoras de la década? Interrumpió mi madre, su voz quebradiza por el escepticismo. Me volví hacia ella, sonriendo suavemente. Sí, madre. Yo, que apenas podía aprobar matemáticas básicas debido a mi dislexia no diagnosticada, creé Software Phoenix específicamente para ayudar a personas como yo a superar los desafíos de aprendizaje que el sistema educativo no aborda. Dislexia, repitió mi madre, como si la palabra le fuera extraña. Sí. La discapacidad de aprendizaje para la que tú y padre os negasteis a que me hicieran pruebas porque la familia Garza no tiene discapacidades de aprendizaje. La que me hizo luchar en la escuela mientras ambos me etiquetabais como la decepción. Mi padre había comenzado a examinar los documentos más de cerca, sus instintos de hombre de negocios tomando el control. Su rostro palideció al reconocer la legitimidad de lo que estaba viendo. ¿Por qué mantuviste esto en secreto? ¿Por qué operar bajo un seudónimo?, exigió. ¿Me habrías creído si te lo hubiera dicho? ¿Me habrías apoyado, invertido en mi visión, celebrado mis logros de la misma manera que celebrabas cada logro de Santiago? Su silencio fue respuesta suficiente. No creé Fénix para fastidiarte, continué, mi voz suavizándose. La creé porque vi una necesidad que nadie más estaba abordando adecuadamente. La creé para ayudar a personas como yo, a las que se les ha hecho sentir estúpidas, perezosas o inferiores porque sus cerebros funcionan de manera diferente. Me volví para dirigirme a toda la sala. Las plataformas de accesibilidad de Software Phoenix son utilizadas ahora por más de 3 millones de personas en todo el mundo. Tenemos alianzas con 200 universidades, 500 distritos escolares y más de 1000 corporaciones que reconocen que la accesibilidad no es solo ética, es un buen negocio. Uno de los socios comerciales de mi padre habló. Garzatech ha estado perdiendo clientes frente a Phoenix durante los últimos 2 años. Su división de software educativo está luchando por competir. Mi padre hizo una mueca ante este reconocimiento público de la vulnerabilidad de su empresa. Metí la mano en el sobre y saqué el último documento, colocándolo directamente frente a mi padre. Por esto está Sebastián aquí hoy. Mi padre escaneó el documento, su rostro perdiendo todo color. Esto es una oferta de adquisición. Sí, confirmé. Software Phoenix ofrece adquirir Garzatech por 1.200 millones de pesos, una prima del 20% sobre su valoración de mercado actual. La oferta expira mañana al mediodía. Los murmullos que estallaron en la sala eran una mezcla de conmoción, asombro y, en algunos casos, diversión mal disimulada por el dramático giro de los acontecimientos. Mi padre me miró como si me viera por primera vez. Antes de que pudiera responder, Santiago se levantó.
Lo sé desde hace casi un año, anunció. Todos los ojos se volvieron hacia él, incluidos los míos. ¿Saber qué?, exigió mi madre. Santiago me sonrió, una sonrisa genuina llena de lo que parecía admiración. Que Sofía es S.L. Serrano, que fundó Software Phoenix. Lo sabías, balbuceó mi padre. ¿Y no nos lo dijiste? Santiago se encogió de hombros. No era mi secreto para contarlo. Además, ¿me habríais creído? Mi padre nos miró a los dos, claramente luchando por procesar esta inversión de la dinámica familiar que había establecido y mantenido durante décadas. Siempre supe que Sofía era brillante, continuó Santiago. Simplemente no de las maneras que vosotros valorabais. Mientras me presionabais para que fuera el legado de los Garza, ella estaba ahí fuera construyendo algo extraordinario en sus propios términos. Sentí una oleada de gratitud hacia mi hermano. A pesar de todo, a pesar del trato preferencial y las expectativas desiguales, él me había visto. Mi padre finalmente encontró su voz de nuevo. ¿Por qué revelar todo esto ahora? ¿Por qué aquí? Lo miré fijamente a los ojos. Porque durante 29 años he sido la hija invisible, la decepción, la que nunca estaría a la altura del apellido Garza. Hoy planeabas cimentar públicamente esa narrativa familiar dándole todo a Santiago mientras me despachabas con un modesto fideicomiso, como si fuera una obligación en lugar de tu hija. Respiré hondo. No vine aquí por venganza o para humillarte. Vine porque es hora de la verdad. Hora de que veas quién soy realmente, no quién asumiste que era. Mi madre había comenzado a llorar en silencio, ya fuera por la conmoción, la vergüenza o algún reconocimiento tardío de su fracaso, no podría decirlo. Mi padre miró la oferta de adquisición, luego de nuevo a mí. Su expresión había cambiado de incredulidad a algo más complejo. Todavía veía conmoción allí, pero también cálculo y quizás, solo quizás, un destello de respeto. Uno de sus socios comerciales se inclinó para susurrarle algo, y mi padre asintió lentamente. Enderezó los hombros, en modo hombre de negocios completamente activado ahora. Creo que deberíamos discutir esto en privado, Sofía, dijo, su tono formal. Lo haremos, estuve de acuerdo. Mañana en mi oficina. Esta noche sigue siendo la celebración de Santiago, y no tengo intención de quitársela. Me volví hacia Santiago. Felicidades por tu graduación. Es un logro significativo, y deberías estar orgulloso. Santiago rodeó la mesa y, para sorpresa de todos, me dio un fuerte abrazo. Estoy más orgulloso de ti, susurró. Hiciste todo esto por tu cuenta, sin ninguna de las ventajas que yo tuve. Al separarnos, vi que algo cambiaba en la sala. La forma en que la gente me miraba había cambiado. Ya no era la compadecida ocurrencia tardía, de repente era alguien de interés, alguien que imponía respeto. Sebastián me puso una mano en el hombro. Creo que deberíamos dejar que todos procesen esta información, sugirió en voz baja. Tu punto ha quedado claro. Asentí, sintiendo de repente el peso emocional del momento. Años de invisibilidad, de esfuerzo silencioso, de construir algo de la nada mientras cargaba con el peso de ser la decepción familiar, culminaron en este singular momento de reconocimiento. Cuando Sebastián y yo nos dimos la vuelta para irnos, mi padre gritó, Sofía, espera. Me detuve, mirándolo. El espíritu Garza, dijo, su voz con una nota de asombro. Quizás lo heredaste después de todo. No fue una disculpa. Ni siquiera fue un reconocimiento completo de los años de desdén y menosprecio, pero viniendo de Carlos Garza, fue algo sin precedentes. Sonreí ligeramente. El espíritu del Fénix, padre. Resurgiendo de las cenizas para crear algo nuevo, algo mejor. Con eso, Sebastián y yo nos fuimos, dejando atrás una sala llena de invitados atónitos y una familia cuya narrativa cuidadosamente construida acababa de ser completamente reescrita. Los días siguientes a la celebración de la graduación de Santiago fueron un torbellino de actividad. La oferta de adquisición de Software Phoenix por Garzatech fue noticia en el mundo de los negocios, con especulaciones desenfrenadas sobre la previamente anónima S.L. Serrano, ahora revelada como la hija pasada por alto del magnate tecnológico Carlos Garza.
Mantuve el silencio mediático, dejando que Sebastián manejara las consultas de la prensa mientras me concentraba en el asunto más importante, mi familia. Mi padre llamó la mañana después de la revelación, su voz inusualmente vacilante. Me gustaría reunirme para discutir la oferta, dijo formalmente. Estuve de acuerdo, sugiriendo mi oficina en lugar de la suya. La dinámica de poder había cambiado, y ambos lo sabíamos. Cuando mi padre llegó a la sede de Software Phoenix, su expresión al contemplar el diseño moderno y accesible de nuestro espacio de trabajo me dijo que me estaba viéndome de verdad, por primera vez. Se había ido la mirada despectiva, reemplazada por un respeto cansado. Mi oficina reflejaba mis valores, líneas limpias, tecnología adaptable y elementos de diseño creados específicamente para ayudar a la concentración y minimizar el estrés visual para aquellos con discapacidades de aprendizaje. Mi padre se quedó de pie un tanto incómodo hasta que le hice un gesto para que se sentara. Esto es impresionante, admitió, mirando a su alrededor. Muy diferente de Garzatech. Asentí. Lo diseñamos con la accesibilidad como principio fundamental, no como una ocurrencia tardía. Durante casi una hora, discutimos la oferta de adquisición en términos puramente comerciales. Mi padre había recuperado la compostura y negoció con su habitual perspicacia, sugiriendo modificaciones a ciertos términos. Escuché, estuve de acuerdo en algunos puntos, me mantuve firme en otros. Cuando la discusión de negocios concluyó, un silencio incómodo cayó entre nosotros. 2 décadas de distancia emocional no podían salvarse en una sola conversación. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó finalmente, la fachada de hombre de negocios resquebrajándose para revelar al padre que había debajo. Me habrías creído, respondí. Cuando sugerí que podría tener dislexia, lo descartaste. Cuando mostré interés en la tecnología, lo descartaste. Ya habías decidido quién era yo, padre, y era más fácil mantener esa narrativa que verme de otra manera. Se estremeció ligeramente ante la verdad de mis palabras. Cometimos errores, reconoció, una concesión significativa de un hombre que se enorgullecía de tener siempre la razón. Tu madre y yo vimos lo que esperábamos ver. ¿Y Santiago?, pregunté, ¿alguna vez consideraste que quizás la presión que le pusiste podría haber sido tan dañina a su manera como lo fue tu desdén para mí? Mi padre pareció genuinamente sorprendido por esta sugerencia. Santiago prosperó bajo presión. Siempre ha sido excepcional. Sí, lo ha sido, estuve de acuerdo. Pero, ¿alguna vez le preguntaste si dirigir Garzatech era lo que él quería, o simplemente asumiste que tu sueño debía ser el suyo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, desafiando años de suposiciones no examinadas. Nuestra conversación terminó sin una resolución, pero fue un comienzo. Por primera vez, habíamos hablado el uno con el otro como adultos, como iguales, en lugar de como el padre decepcionado y la hija decepcionante. Más tarde esa semana, Santiago vino a verme a mi apartamento. Había esperado incomodidad, quizás resentimiento, por mi dramática entrada en la celebración de su graduación. En cambio, me abrazó fuertemente en el momento en que abrí la puerta. Eso fue lo más increíble que he visto en mi vida, dijo, sonriendo ampliamente. Deberías haber visto la cara de papá cuando pusiste esos documentos sobre la mesa. Reímos juntos, liberando años de tensión. Con un café, Santiago confesó algo que yo había sospechado durante mucho tiempo. Nunca quise dirigir Garzatech, admitió. Lo acepté porque parecía hacer feliz a papá y porque, bueno, era el camino de menor resistencia. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer?, pregunté. Sus ojos se iluminaron. Investigación médica, en realidad. Me han fascinado las terapias genéticas desde la prepa, pero nunca se lo dije a papá. Él tenía toda mi vida planeada desde que tenía 5 años. Crucé la mesa y le apreté la mano. Nunca es demasiado tarde para cambiar de dirección, Santiago. ¿Es eso de lo que trata el Fénix? Resurgir de las cenizas, convertirse en algo nuevo. Sonreí. Exactamente. Nuestra conversación se centró en los recuerdos de la infancia, reexaminados ahora a través de ojos adultos. Santiago confesó que a menudo se había sentido culpable por el trato diferencial, pero de niño no había sabido cómo abordarlo. A mí me dieron todo mientras que a ti no te dieron nada, dijo en voz baja. Sabía que no era justo,
pero no sabía cómo arreglarlo. No era tu responsabilidad arreglarlo, le aseguré. Ambos éramos niños atrapados en los roles que nuestros padres nos asignaron. Al despedirnos, Santiago me abrazó de nuevo. Estoy orgulloso de ser tu hermano, Sofía. Siempre lo he estado. Sus palabras sanaron algo profundo dentro de mí que no me había dado cuenta de que todavía estaba herido. Mi madre fue la más difícil. Cuando finalmente se puso en contacto, fue con un escueto mensaje de texto: deberíamos hablar. Nos reunimos en un lugar neutral, un tranquilo salón de té en el centro. Mi madre llegó impecablemente vestida como siempre, pero había una nueva fragilidad en su fachada perfectamente mantenida. Nos humillaste, fueron sus primeras palabras, dichas en un áspero susurro. Todo el mundo está hablando. Bebí mi té con calma. Revelé la verdad, madre. Hay una diferencia. Ella se estremeció. Todo mi círculo social sabe que despreciamos a nuestra hija, que resultó ser una magnate de la tecnología en secreto. ¿Tienes alguna idea de cómo se siente eso? Casi tan mal como que te digan que eres una decepción toda tu vida, sugerí suavemente. Mi madre se quedó en silencio, sus manos perfectamente cuidadas jugueteando con su servilleta. Hicimos lo que pensamos que era mejor para ti, dijo finalmente. No sabíamos lo de la dislexia. No intentasteis saberlo, la corregí. Habíais decidido quién era yo, y cualquier cosa que contradijera esa narrativa era ignorada. Las lágrimas brotaron de sus ojos, algo que rara vez había visto fuera de momentos sociales cuidadosamente coreografiados. No sé cómo ser tu madre ahora, admitió, la cruda honestidad sorprendiéndonos a ambos. Extendí la mano sobre la mesa. Quizás podríamos empezar por conocernos como realmente somos, no como la persona que pensabas que debería ser. Después de un momento de duda, puso su mano en la mía. Fue un gesto pequeño, pero significativo. En las semanas siguientes, se finalizó la adquisición. Software Phoenix adquirió Garzatech por 1.240 millones de pesos, con disposiciones para mantener el empleo de todo el personal actual. Mi padre aceptó un puesto en el Consejo de Administración, aportando su experiencia mientras reconocía el nuevo liderazgo. Mi primer acto fue establecer la Fundación Garza Phoenix, dedicada a identificar y apoyar a estudiantes con discapacidades de aprendizaje. La fundación proporcionaba pruebas, tecnología y tutoría para asegurar que ningún niño se sintiera estúpido o inferior porque su cerebro funcionara de manera diferente. Como parte del lanzamiento de la fundación, di mi primera entrevista pública como SL. Serrano, compartiendo mi historia de crecer con dislexia no diagnosticada y cómo eso me llevó a crear Software Phoenix. La respuesta fue abrumadora. Llegaron miles de correos electrónicos de personas que compartían experiencias similares, padres que buscaban ayuda para sus hijos, educadores que buscaban mejorar su enfoque de las diferencias de aprendizaje. La sanación con mi familia fue más lenta, más tentativa. Empezamos con una cena familiar en un restaurante de mi elección, un terreno neutral para todos nosotros. La conversación fue forzada al principio, años de patrones establecidos difíciles de romper. Pero gradualmente, algo nuevo surgió. Mi padre preguntó sobre mis estrategias de negocio con genuino interés. Mi madre mencionó una organización benéfica centrada en las discapacidades de aprendizaje que pensó que podría asociarse con la fundación. Santiago habló con entusiasmo de un programa de investigación médica al que se estaba postulando, con todo mi apoyo. Estábamos encontrando nuestro camino hacia una nueva dinámica familiar, una basada en quienes éramos realmente en lugar de en quienes se esperaba que fuéramos. En una cena particularmente significativa, unos 6 meses después de la revelación, mi padre levantó su copa para un brindis. Por Sofía, dijo, su voz con una inusual nota de humildad, quien nos enseñó a todos que hay muchas formas de inteligencia y muchos caminos hacia el éxito. Mi madre añadió, y por el perdón, que no merecemos pero por el que estamos agradecidos. Santiago terminó, y por el Fénix, que resurge de las cenizas para crear algo nuevo y hermoso. Mientras chocábamos las copas, sentí una sensación de paz que me había eludido durante la mayor parte de mi vida. El viaje había sido largo y doloroso, pero necesario. No solo había construido una empresa exitosa, sino que finalmente me había liberado de las limitaciones que otros me habían impuesto. Mi historia nunca fue sobre la venganza o demostrar mi valía a aquellos que me habían despreciado.
Se trataba de descubrir mi propio valor independientemente de la validación externa, de crear algo significativo a partir de mis luchas, de transformar el dolor en propósito. Al final, quizás la lección más valiosa fue esta: el verdadero éxito no se mide por la riqueza, el estatus o la aprobación de los demás, sino por el coraje de convertirte plenamente en ti mismo, especialmente cuando otros no pueden ver tu potencial. Así que te pregunto, ¿qué fortalezas ocultas te han dicho que eran debilidades? ¿Qué perspectiva única podrías ofrecer que otros han descartado? Recuerda que a veces las mayores innovaciones provienen de aquellos que ven el mundo de manera diferente. El Fénix vive en todos nosotros, esperando el momento de resurgir. Me encantaría escuchar vuestras historias en los comentarios de abajo. Si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesite que le recuerden su propio potencial oculto. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, tus diferencias no son déficits, son tus superpoderes.